Liturgia de las horas. ¿Qué son? Trataré de explicar lo más breve posible porque es un tema en el cual muchas personas se preguntan si nosotros como laicos podemos realizarlas o no, o simplemente deben realizarlas solamente los consagrados y los sacerdotes. De aquí descubriremos que de lo que se trata, las respectivas horas, cómo se realizan y abordaremos los horarios que debemos hacer. El oficio divino o liturgia de las horas es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, oraciones, lecturas bíblicas y otras que la Iglesia ha organizado para ser rezadas en determinadas horas de cada día. La Iglesia invita a todos a rezar la liturgia de las horas. Se invita encarecidamente también a los fieles a que, según las circunstancias, participen en la liturgia de las horas, puesto que es una acción de la Iglesia, de acuerdo al Código de Derecho Canónico, en el canon 1174.2. La liturgia de las horas se reza en diferentes horas del día. Las principales son los laudes, que se hacen por la mañana antes de comenzar las labores, y las vísperas al atardecer cuando regresamos a casa. Cada una requiere solo 15 minutos y se pueden muy bien hacer en familia. Le recomendamos que le pida a un sacerdote o religiosa para que le enseñe, y si es una oración de la Iglesia, para que se les explique mejor. Ahora con internet es mucho más fácil conseguir la liturgia de las horas y poder rezarnos y unirnos en una sola oración. Ya los judíos, desde antes de Cristo, tenían la práctica de orar en horas establecidas. Jesús mismo, como judío piadoso, rezaba en estas horas. En la hora nona, o sea 3 de la tarde, mientras colgaba de la cruz, rezó las primeras palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según las Sagradas Escrituras, debemos orar sin cesar. Jesús les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. San Pablo enseña a vivir perseverantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. La Iglesia siempre ha enseñado la importancia de la oración continua. Los Hechos de los Apóstoles presentan el testimonio de los primeros cristianos. Todos ellos perseveraban en la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. El oficio divino es la forma oficial de implementar en la vida diaria la oración continua, de manera que se mantenga una perpetua comunión con Dios. El oficio, siendo oración hecha como cuerpo de Cristo, es la misma respiración de la Iglesia y expresión de la vida cristiana, que es unión con Dios. Las horas de oficio divino. Estas horas se llaman horas canónicas. Recuerde que no es necesario para los laicos rezarlas, o sea nosotros, todas para participar de esta oración. O sea, no es necesario que recemos todas. Principalmente laudes, vísperas completas. Pueden reducir el oficio a estas 2 horas, los laudes antes de ir a trabajar y las vísperas al terminar los trabajos. También son conocidas como la hora de Dios. Es la oración diaria de la Iglesia que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. Las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. A veces el diálogo es entre la Iglesia o el alma individual y Dios. A veces es un diálogo entre los miembros de la Iglesia y a veces es incluso entre la Iglesia y el mundo. El oficio divino es verdaderamente la voz de la esposa misma dirigida al esposo. Es la propia oración que Cristo junto con su cuerpo dirige al Padre.
Sacrosanctum Concilio número 84. El diálogo siempre se lleva en presencia de Dios y utilizando las palabras y la sabiduría de Dios. Cada una de las 5 horas canónicas incluye selecciones de los salmos que culminan en una proclamación de la Escritura. Las 2 horas más importantes o bisagra son la oración de la mañana y la oración de la tarde, o sea, laudes y vísperas. Cada una de ellas incluye un cántico de evangelio. El cántico de Zacarías, tomado de Lucas, capítulo 1, versículos 68 al 79, para la oración de la mañana, conocido como Benedictus. Y el cántico de María, tomado de Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55, para la oración de la tarde, conocida como Magnífica. El cántico del Evangelio funciona como un tipo de extensión meditativa de la proclamación de la Escritura a la luz del evento de Cristo. Las oraciones de la mañana y la tarde también incluyen intercesiones que surgen de la proclamación de la Escritura del mismo modo en que los salmos la preparan. En las horas se ejercita sacerdocio real de los bautizados, y este sacrificio de alabanza se conecta así al sacrificio de la Escritura, ambos a la vez preparando y surgiendo de la misa. Los signos y letanía de la liturgia de las horas integran la oración de los salmos en el tiempo de la Iglesia, expresando el simbolismo de la hora del día, la estación litúrgica o la fiesta que se celebra. Es más, la lectura de la palabra de Dios en cada hora y las consecutivas respuestas y la lectura de los padres de la Iglesia y los maestros espirituales en ciertas horas revelan más profundamente el misterio que se celebra, ayudan a comprender los salmos y preparan para la oración en silencio. Catecismo de la Iglesia Católica número 1177. Las 5 horas del oficio divino son: la primera, oficio de lectura. El oficio de lectura se orienta a ofrecer al pueblo de Dios y principalmente a quienes se han entregado al Señor con una consagración especial, una más abundante meditación de la palabra de Dios y de las mejores páginas de los autores espirituales. Pues si bien es verdad que en la misma misa de cada día se lee ahora una más rica serie de lecturas bíblicas, no puede negarse que el tesoro de la revelación y de la tradición contenido en el oficio de lectura es un gran provecho espiritual. La segunda es oración de la mañana o laudes. Los laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Como salta a la vista en muchos de sus elementos, San Basilio expresa muy bien este carácter matinal con las siguientes palabras: al comenzar el día, oremos para que los primeros impulsos de la mente y del corazón sean para Dios, y no nos preocupemos de cosa alguna antes de habernos llenado de gozo con el pensamiento de Dios, según está escrito. Me acordé del Señor y me llené de gozo. Salmo 77, versículo 4. Ni empleemos nuestro cuerpo en el trabajo antes de poner por obra lo que fue dicho. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Salmo 5, versículo del 4-5. San Basilio el Grande, Regule Fusius Tractae, respuesta número 37. Esta hora, que se celebra con la primera luz del día, trae además a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres. Juan capítulo 1, versículo 9. Y el sol de justicia, Malaquías capítulo 3, versículo 20. Que nace de lo alto, Lucas capítulo 1, versículo 78. Así se comprende bien la advertencia de San Cipriano. Se hará oración por la mañana para celebrar la resurrección del Señor con la oración matutina.
En tercera parte tenemos oración del día, tercia, sexta, nona. Se puede hacer a media mañana, mediodía o media tarde, o más correctamente sería 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Conforme a una tradición muy antigua de la Iglesia, los cristianos se acostumbraron a orar por devoción privada en determinados momentos del día, incluso en medio del trabajo, a imitación de la Iglesia Apostólica. Esta tradición, andando el tiempo, cristalizó de diversas maneras en celebraciones litúrgicas. Tanto en Oriente como en Occidente se ha mantenido la costumbre litúrgica rezar tercia, sexta y nona, principalmente porque se unía a estas horas el recuerdo de los acontecimientos de la pasión del Señor y de la primera propagación del Evangelio. Hay que recalcar que en esta tercera parte, en tercia, sexta, nona, para los laicos no es obligatoria. Para los religiosos, sacerdotes y consagrados sí lo es. En cuarta parte tenemos la oración de la tarde o vísperas. Se celebran las vísperas por la tarde, cuando atardece y el día va de caída, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor, y en la cual, al alzar nuestras manos, es como ofrenda de la tarde. Salmo 141, 140, versículo 2. Lo cual puede aplicarse también con mayor sentido sagrado a aquella verdadera ofrenda de la tarde que el Divino Redentor instituyó precisamente en la tarde, en santos misterios de la Iglesia, que ofreció al Padre en la tarde. Del día siguiente, que representa la cumbre de los siglos, alzando sus manos por la salvación del mundo, y para orientarnos con la esperanza hacia la luz que no conoce ocaso. Oramos y suplicamos para que la luz retorne siempre a nosotros. Pedimos que venga Cristo a otorgarnos el don de la luz eterna. Precisamente en esta hora concuerdan nuestras voces con las de las iglesias orientales al invocar a la luz gozosa de la santa gloria del eterno Padre Jesucristo bendito, llegados a las puestas del sol. Viendo la luz encendida en la tarde, cantamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La última, en quinto puesto, está la oración de la noche, o completas. Las completas son la última oración del día que se ha de hacer antes del descanso nocturno, aunque haya pasado ya la medianoche. Los salmos elegidos para la oración de la noche son de plena confianza en el Señor. En resumen, laudes, que significa alabanzas, es con las vísperas una de las horas principales. Consiste de un himno, 2 salmos, un cántico del Antiguo y Nuevo Testamento, una lectura corta de la Biblia, el Benedictus, responsorios e intercesiones, el Padre Nuestro y una oración conclusiva. Primera hora después de salir el sol, aproximadamente 6 de la mañana. Las horas menores, que son tercia, sexta y nona, tercia, tercera hora después de salir el sol, aproximadamente de 8 a 9 de la mañana. Sexta hora, aproximadamente de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Y novena hora, aproximadamente 2 de la tarde, 3 de la tarde. Vísperas viene de vesper, que significa tarde. Es el oficio de la tarde, consiste de un himno, 2 salmos, un cántico del Antiguo o Nuevo Testamento, una lectura corta de la Biblia, el Magnificat de la Santísima Virgen, responsorios, intercesiones, el Padre Nuestro y una oración conclusiva. Y las completas, oraciones del oficio divino antes de acostarse. En los monasterios suelen cerrar el oficio las antífonas de la Santísima Virgen María, costumbre que parte del siglo XIII. También se reza diariamente el oficio de las lecturas, que consiste en 3 salmos, y de 2 de lecturas, una de la Biblia y otra de otra fuente, generalmente de los padres, de los santos o de un documento de la Iglesia. Historia.
Durante la Edad Media, el oficio divino o liturgia de las horas se organizó partiendo principalmente de los monasterios benedictinos. En su regla, San Benito recomienda insistentemente a sus monjes que durante sus viajes no dejen de pasar las horas de la oración. Debían rezar cada semana el salterio íntegro, los 150 salmos. Para rezar algunas horas, las horas menores, no era obligación acudir a la iglesia, sino que al escuchar la trompeta o campana, los monjes, interrumpiendo sus ocupaciones, se ponían a orar en el lugar que se encontraban, como hacen los musulmanes. Para las horas mayores, maitines u oficio de lectura, laudes, vísperas, toda la comunidad se reunía en la iglesia. Al partir del siglo XII, por la influencia de los frailes menores franciscanos que viajaban con frecuencia, se promulgó un libro abreviado o breviario que se conoce, ya que era imposible llevar los numerosos volúmenes que se requieren en el monasterio. La actual forma del oficio divino fue promulgada por Papa Paulo VI en 1970 en la Constitución Apostólica Laudis Caticum. Los textos y los arreglos de la liturgia de las horas fueron revisados de acuerdo a las directrices del Concilio Vaticano II. Constitución sobre Liturgia, capítulo 4, página 83-101. Organización del oficio divino. Como aparece en el breviario, el oficio está dividido en el propio tiempo con lecturas bíblicas y homilías, solemnidades al Señor, el ordinario, el orden regular cuando hay una fiesta señalada, el salterio, salmos para las diferentes horas que siguen un ciclo de 4 semanas, el propio de los santos, consecuencias de fiestas. Oficios comunes para las misas votivas. El oficio de los muertos. Un suplemento contiene cánticos y lectura de la palabra para las vigilias, pequeñas oraciones de intercesión e índices detallados. La revisión del breviario desde el Concilio Vaticano II prescribe: oficio de las lecturas, oración de laudes, mañana, oración del día, optar por una de las menores, oración de vísperas o atardecer y completas oración de la noche. Estas incluyen las antífonas apropiadas, así como las oraciones, salmos, cánticos, himnos y responsorios que aparecen en el breviario. Para todo el clero religioso y religiosa, el oficio divino continúa siendo obligación formal. Su primer cometido es orar por el pueblo y en nombre del pueblo, que se le ha encomendado. Lo ideal es que el clero rece con su pueblo en cuanto sea posible, aunque no es obligación para los laicos. La Iglesia recomienda a todos los fieles que recen el oficio divino. San Pío X en 1903 exhortó encarecidamente al pueblo cristiano a participar en el oficio divino. El Concilio Vaticano II confirmó esta recomendación, que aparece también en el Catecismo de la Iglesia Católica. En la numeral 1196, los fieles que celebran la liturgia de las horas se unen a Cristo, nuestro sumo sacerdote, por la oración de los salmos, la meditación de la palabra de Dios, de los cánticos y de las bendiciones, a fin de ser asociados a su oración incesante y universal para dar gloria al Padre e implorar el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero.